¿Europa piensa en un euro digital? ¡Ay, que me meo! Bueno, ni es digital ni nada, solo que todo el dinero va a estar como apuntes digitales sin respaldo en manos de los bancos y no en las tuyas, para casi ya. Y además quiere que desaparezca el dinero en efectivo, y España ya se está preparando. Quieren que todas las compras y transacciones pasen por los bancos totalmente dependientes del Banco Central Europeo. Por lo que nos toca a España es el Sistema Nacional de Compensación Electrónica, SNCE, el sistema de pagos al por menor gestionado por la Sociedad Española de Sistemas de Pago, Iberpay S.A., empresa privada cuyos accionistas son las entidades participantes en el SNCE. El Banco de España es responsable de aprobar las normas, entre comillas, y de llevar a cabo su vigilancia, entre comillas. ¿Y quiénes son estos accionistas de Iberpay? Te han subido últimamente una barbaridad las comisiones por sacar dinero de un cajero automático que no es de tu banco. Bien, pues estos son los pajarracos que aprueban y se benefician de estas regulaciones y aprobaciones. Pero como son tantos los canallas que no regulan las normas del sistema SNC, empezando por el Deutsche Bank, pasando por CaixaBank y terminando por el Banco Santander, aquí os dejo un pequeño vídeo de punto y seguido con la lista de parte de los 171 participantes que llevan años y años forrándose a nuestra costa. Repito, no son monedas digitales, no utilizan la inhackeable tecnología del sistema blockchain, que sí utilizan las criptomonedas o también la moneda china, el yuan, que ya ha empezado a usar esta tecnología de blockchain, sistema inventado por un tal Satoshi Nakamoto, alias de un total desconocido, desde que la comenzó a usar en 2009 para usar este sistema infalible, creando la primera criptomoneda, el Bitcoin, moneda que no está controlada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional o el propio Banco Mundial, y que, por cierto, todos ellos están en manos de, como por ejemplo, la familia de los Rothschild. Bueno, ahora vamos a ver quiénes son los que componen el accionariado de Iberpay o Iberpay, y os vais a llevar una sorpresa porque no son empresas tradicionales, sino que todos son bancos del IBEX. Ponemos la dirección, pegamos y vamos, y aquí los tenemos. Iberpay. Ok, participantes. Aquí tenemos el PDF y el XLS. Podemos bajárnoslo. Y tenemos pues el Deutsche Bank, el Banco de Santander, la Banca March, el Banco de Sabadell, nada más y nada menos, el BBVA, tenemos ING, tenemos Abanca, CaixaBank, como no, y un poquito de accionariado del Banco de España. Bien, pues esos son los que nos regulan, suben, bajan las comisiones y las condiciones, amparándose en una entidad de el Banco de España, pero al final son ellos los que toman las decisiones. En fin, triste pero cierto. Bueno, ahora vamos a ver un artículo del BBVA sobre el euro digital, entre comillas. Sí, el BBVA, como he dicho antes, gran accionista de los bancos que controlan la SNCE del Banco de España, o sea, los que sacan normativas que nos muelen a estafas legales de nuestros depósitos a través de una empresa llamada Iberpay S.A.,
lo he mencionado en el anterior vídeo, ¿no? Entonces aquí nos encontramos que en la página del artículo lo pegamos y bueno, aquí nos sale el BBVA. Lo primero que dice, Europa piensa en un euro digital, entre comillas, ¿no? Y digo siempre entre comillas porque no es una criptomoneda, ¿no? Entonces, desde el organismo con sede en la ciudad alemana de Frankfurt, señalan que el euro digital no pretendería reemplazar los billetes y la moneda física, sino ser una nueva alternativa. Pero según el BCE, por cada euro digital que se emita, se retirará de la circulación un euro físico. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede decir lo mismo y lo contrario en un mismo párrafo? ¿De verdad que se han creído que somos totalmente idiotas? Es una alternativa, van a acabar con el dinero en efectivo, sin más ni más, y así nos vamos a quedar, con 2 palmos de narices. Y bueno, pues, como siempre les digo, pues esto es lo que hay. Blockchain. Seguro que has escuchado esta palabra últimamente. Y no es para menos. Blockchain es un sistema revolucionario que básicamente hará que muchas de las cosas más fastidiosas de tu vida desaparezcan. La cosa es que el mundo, tal y como funciona actualmente, necesita producir, gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento. Cada día, cada hora, cada segundo. Hasta ahora esta gestión la han hecho humanos. Humanos, esos seres lentos, despistados, corruptibles, perezosos y hedonistas. La propuesta de blockchain es que este trabajo pasen a hacerlo otro tipo de seres, incorruptibles, eficaces, sacrificados y cada día más veloces, los ordenadores. Pero ya sabemos cuál es la gran debilidad de un sistema informático, que es hackeable. ¿Cómo evita esto blockchain? No con un superpoderoso antivirus ni con un vigoroso firewall. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura. ¿Cuál es esta protectora estructura? Blockchain significa cadena de bloques, y eso es, una cadena de bloques que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos de información. El ejemplo más famoso es el del Bitcoin, pero hay muchos otros. ¿Y qué tiene cada bloque? 3 cosas. La primera, la información. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la información relativa a las transferencias de dinero. Emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. La segunda, algo muy importante, el llamado hash. El hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. La tercera, y también tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿no? Efectivamente, los bloques van creando una cadena. Ahora ya sabemos cómo es el blockchain por dentro, pero ¿por qué es inhackeable? Por 2 cosas juntas. La primera, el hash, y la segunda, que muchos ojos están mirando todo el rato. El hash, como hemos dicho, es el número único de cada bloque, pero tiene una gran peculiaridad. El número se genera según el contenido del bloque. Eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información automáticamente cambia el hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de datos, cada usuario de blockchain tiene una copia de ella. Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios. No una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. ¿Y cómo lo hace blockchain para captar a todos estos usuarios? Buena pregunta. Los usuarios pueden decidir unirse a la red blockchain por 2 motivos. Simplemente para usar el sistema o bien para hacer algo mucho más goloso. Crear nuevos blocks para la chain. Los que hacen esto último son los mineros. Muchos partícipes de blockchain no están allí para usar los servicios del sistema, solo quieren una cosa, crear nuevos bloques. Son los llamados mineros. A medida que se van firmando contratos, haciendo transferencias o lo que sea, hay la necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque. Para añadir un nuevo bloque a la cadena hay que resolver un problema matemático muy complejo. Para resolverlo hace falta una gran potencia de computación, así que los mineros ponen sus procesadores a todo gas para intentar resolverlo. Una vez creen haberlo resuelto, el resto de la comunidad verifica que la solución es la correcta. Si lo es, el nuevo bloque se añade a la cadena, la información queda consolidada y el acuerdo se lleva a cabo.
Y lo más importante, el minero que ha encontrado la clave cobra la recompensa. En el caso de Bitcoin, ahora es de 12,5 Bitcoins. Un botín nada despreciable, teniendo en cuenta que cada Bitcoin vale, en estos momentos, $19.000. Pero blockchain no siempre ha sido tan popular. En sus inicios nadie le hizo mucho caso. El sistema blockchain fue creado en 1991, pero no fue usado hasta 2009, cuando un tal Satoshi Nakamoto, seudónimo detrás del cual, todavía hoy, nadie sabe quién hay, lo usó de base para su ahora famosísimo Bitcoin. Pero blockchain es mucho más que Bitcoin. Las aplicaciones de este sistema son muy diversas. Puede usarse para firmar contratos, votar en elecciones, guardar registros médicos y bancarios y muchas otras utilidades que todavía están por descubrir. Por ejemplo, con blockchain sería imposible falsear la procedencia de los alimentos o esconder si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. Del mismo modo, en el ámbito de la salud sería imposible manipular los historiales médicos. En el comercio de joyas, el poder rastrear desde su origen hasta su compra permitiría al consumidor asegurarse de que no está comprando, por ejemplo, un diamante de sangre. Se trata, en resumen, de almacenar información con muchos ojos mirando, muchos testigos, lo que dificulta que la información sea falseada. Blockchain es mucho más que una simple base de datos. Es un sistema de almacenaje de información fuera del sistema convencional, una herramienta para crear una sociedad más equitativa, más transparente y más veraz. Al final vamos a acabar como en el universo alternativo de la tercera temporada de Fringe, una serie de ciencia ficción del visionario JJ Abrams, un universo donde no existe el dinero y todo lo pagable, hasta el subir en autobús o pagar el inicio de una carrera en taxi, ha de hacerse con un documento llamado muestra. Es un DNI más todos tus datos bancarios, donde están almacenados todos tus datos, desde los financieros, pasando por tu historial de tu ubicación y hasta todos los datos médicos, vacunas incluidas. Y si no lo tienes, serás un proscrito al margen de la sociedad. Muestre su identificador. Lo siento. Tenemos que ir andando. Central Park está en la 59, a 5 kilómetros. Pues empecemos a andar. Lógico. El presidente Kennedy piensa renunciar a su papel como embajador de las Naciones Unidas. Este será Tiene que enseñarme su muestra. Ya sabe que no puedo poner el taxi en marcha sin ver su... ¿Cómo te llamas? Henry. Bien, escucha, Henry, lo que quiero que hagas ahora mismo es que arranques el coche, ¿vale? Vale. Vale, ve más despacio. Para aquí y aparca. Dame tu carné. Tú muéstreme. Tarjeta muéstrame. Certificado de identidad. Vale, vas a entrar en esa tienda y vas a comprarme ropa. Ahora sé dónde vive tu familia. A ti, Marta Vilar. Mientras tanto, una noticia de última hora. Miramos al Banco Central Europeo, en este caso no por una cuestión de política monetaria, sino por otro asunto, y es que ha escogido a CaixaBank para el prototipo del euro digital. El Banco Central Europeo ha seleccionado a la entidad española, a CaixaBank y a otras 4 organizaciones para colaborar en el desarrollo del prototipo del euro digital. En concreto, CaixaBank sería el único banco europeo que va a participar en el proyecto, aunque sí que es cierto que vamos a ver otras firmas europeas como es Worldline, EPI o Nexi, aunque todos ellos son servicios de plataformas de pago. En este caso no son bancos como tal, y va a ser CaixaBank el responsable de realizar un prototipo para pagos P2P, es decir, entre personas con el euro digital. Va a trabajar en el desarrollo de esa aplicación móvil durante lo que queda de año con el fin de simular lo que tendrá que hacer un ciudadano cuando quiera cargar su cuenta de euros digitales y pagar y transferir dinero a otras personas, que por cierto, quien se va a encargar dentro de este proceso en los pagos por e-commerce es el gigante estadounidense Amazon.
Toma ya, el euro digital para Caixa, pero... El dinero en efectivo vuelve a ganar terreno y sigue siendo el método de pago preferido para el 46% de los españoles. Eso sí, la tarjeta de crédito le sigue ganando por muy poco. El 48% de los ciudadanos opta por esta opción. Bueno, vamos a ver cómo la Unión Europea está empeñada en que desaparezca el papel moneda. Y lo van a hacer sí o sí. Y no nos quedará más remedio que todo nuestro dinero lo manejen los bancos, que a su vez dependen del Banco Central Europeo. Con esto, cualquier cosa que nos pase, una multa, una sanción por Hacienda, no te dará tiempo ni a reclamarla, porque directamente te lo van a quitar de tu banco, quieras o no. Lo van a hacer de una manera mucho más rápida que hasta ahora, ¿no? Entonces, mirad lo que dice este artículo, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿no? Dice, ¿cómo el plan del gobierno para acabar con el dinero en efectivo en España y qué límites marca la Unión Europea? Bueno, de momento la Unión Europea marca, porque es de 2020, que podamos tener en efectivo o hacer compras en efectivo por una cantidad que ahora nuestro gobierno ya puso que solamente podían ser 1.000 euros de pago en metálico. Dicho esto, el gobierno del PSOE ha llevado al Congreso una propuesta para eliminar gradualmente el dinero en efectivo, y no es la primera vez que el pago en billetes y monedas queda en entredicho, pero la crisis del coronavirus ha puesto de nuevo un impulso para aquellos que propugnan su eliminación. Diréis, bueno, ¿qué tiene que ver la crisis del coronavirus? Bueno, pues pese a que los bancos centrales han tratado de demostrar que los billetes no retienen más el virus, por ejemplo, el plástico de una tarjeta, el dinero metálico ha perdido en estos días. El caso es que la Junta de Galicia, quienes de cara a la nueva normalidad han anunciado que se promoverá el pago con tarjetas u otros medios electrónicos, supongamos, que no supongan contacto físico en dispositivo. O sea que nos van a quitar los billetes porque están contaminados. Nada más, como si las tarjetas de crédito no lo estuvieran también. Y esto es lo que propone el gobierno respecto al dinero. ¿Qué limitaciones existen en el resto de los países de la Unión Europea? ¿Y cuál es la postura del Banco Central Europeo sobre limitar el dinero en efectivo? Bueno, pues lo que planea el gobierno, y se recoge en una proposición no de ley del PSOE, donde se aboga por la eliminación gradual del pago en efectivo con el horizonte de su aparición definitiva. Y esto último, señores censuradores, es completamente cierto, y para ello nos vamos a ir al boletín oficial de las Cortes referido en la página 29.11. Hacemos clic. Boletín oficial de las Cortes Generales, 24 de abril 2020, y nos vamos hasta la página 29 y aquí podemos encontrar 29. Podemos encontrar en el punto 11 eliminación gradual del pago en efectivo con el horizonte de su desaparición definitiva. Desaparición definitiva. Bueno, pues dicho esto, volvamos al vídeo que estábamos viendo al respecto. Una medida que se enmarca dentro de las medidas de prevención y erradicación para enfrentarse a la crisis económica y social. Bueno, no voy a leer más, ya sabemos perfectamente qué es lo que quiere
el gobierno arrodillarse ante el Banco Central Europeo para poder así hacer todas las transacciones a través del Banco Central Europeo e informando a Hacienda, puesto que no va a haber dinero en efectivo de aquí a unos años, y para poder eliminar ese efectivo encontrar muy fácil, ¿no? Darán un plazo y dirán, bueno, como todavía hay 80.000 millones de euros en efectivo, damos un plazo de 2, de 3 años para que se devuelvan, o ya no tendrá el valor ninguno. Ese es el futuro del euro. Su desaparición física y aparecer simplemente como un apunte contable en los bancos españoles que dependen absolutamente del Banco Central Europeo. De esta manera sabrán en qué nos gastamos el dinero o si estamos gastando demasiado CO2 para que así nos puedan poner una multa. Y bueno, sí, ahora nos sueltan en el año 2022 que se someterán a lo que diga la Unión Europea. Aquí lo podemos ver en el país. El PSOE elimina la propuesta de acabar con el dinero en efectivo. El Partido Socialista este martes someterá a votación en el Congreso un nuevo texto que solo pide limitar el uso de billetes de la normativa europea. Pero, ¿y cuál es la normativa europea, amigos? Pues la misma que tenemos nosotros, es ni más ni menos, ¿no? Entonces ahora habla de la eliminación gradual en efectivo con horizonte de desaparición definitiva, como figuraba en el texto legal. Ahora, según fuentes socialistas, se ha realizado una precisión en los términos del texto. Y lo que se someterá a votación de la Comisión de Hacienda este martes será una propuesta que aboga por limitar el uso del efectivo a largo plazo, buscando un consenso entre las fuerzas políticas y manteniéndolos en los márgenes establecidos por la Unión Europea. ¿Creen ustedes que van a aprobar esta votación de la Comisión de Hacienda? Yo personalmente creo que sí. Y si no os lo creéis, mirad lo que está apareciendo en la web de mi banco. Vamos al Banco de Santander. Aquí tengo las cuentas. Aquí está cuenta Santander One. Pero si nos fijamos en este puntito que pone huella de carbono, ¿qué será eso? Pues nada, lo pinchamos, a ver. Y me dice que tengo una huella de carbono de 156 kilogramos. Si sigo así, me voy a cargar 8 árboles este año. Y apenas pago cosas por el banco. Pero lo tienen registrado. Esa es mi huella de carbono. Todo lo que hacemos genera huella de carbono, medida de kilo de CO2, equivalente a CO2. La hemos calculado a partir de tus compras con tarjeta y domiciliaciones bancarias. El caso es que yo apenas tengo domiciliaciones bancarias. Pero eso es lo que es. Con respecto al tema de dónde pueden sacar esos datos, estamos en el 22, en el 18, en marzo de 2018 hice yo un artículo que se llama Mi CO2 Yo, un artículo en mi antiguo blog que vamos a ir a él porque aparece un medidor de CO2, por ejemplo, si vas en avión, ¿no? Pinchamos aquí y nos vamos para allá. Bien, el antiguo blog que teníamos varios era La Paseata, ¿no?
Entonces nos vamos, por ejemplo, a ver la calculadora de CO2 de Madrid a Nue, que debe ser Nuremberg. Ahora lo ponemos. En un viaje de ida y vuelta, hemos dicho MAD, Adolfo Suárez y Nue, que es Nuremberg. ¿Vale? Hacemos de ida y vuelta 3.050 kilómetros y tenemos nada menos que 1.125 kilos de CO2. O sea, esto es absolutamente imposible, ¿no? Es imposible que se genere tanto CO2, pero bueno, eso ya lo puse y lo justifiqué en aquel artículo. No es momento de analizarlo, pero bueno, vamos a volver al vídeo en el que estábamos. Pero ¿no habíamos quedado que lo del calentamiento global es una farsa que ya quedó patentemente demostrada por los mejores científicos del mundo cuando emitieron un informe de que no es un calentamiento global sino un enfriamiento global? Bueno, veámoslo a ver. Hola amigos, estoy seguro de que has escuchado más de una vez que el dióxido de carbono causa el calentamiento global. Los glaciares se están derritiendo y las temperaturas van en aumento, pero el CO2 es un gas incoloro. ¿Qué efecto puede tener si constituye 15 centésimas por ciento de todos los gases de efecto invernadero? ¿Por qué se nos impone la lucha contra el dióxido de carbono en lugar de la lucha contra el polvo, por ejemplo con el plástico y la basura, de la que ya hay todo un continente en el planeta? ¿Quiénes se benefician de esto? Vamos a averiguarlo. Comencemos con lo que dijo el presidente de la Academia Estadounidense de Ciencias, Frederick Seitz, y esta declaración fue firmada por 15.000 de sus colegas científicos. No hay evidencia científica convincente de que las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono, metano u otros gases de efecto invernadero causen o puedan causar un calentamiento catastrófico en el futuro previsible de la atmósfera de la Tierra y la alteración de su clima. Y aquí hay una cita del Grupo Intergubernamental de Expertos de la ONU. La influencia humana ha sido la principal causa del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. ¿Quién tiene razón? Pues vayamos en orden. El clima está cambiando de verdad. Desde principios del siglo la temperatura media del aire ha aumentado 0,74 grados, pero el clima ha cambiado a lo largo de la historia de la existencia de la Tierra. Hubo un clima óptimo en la Edad Media, durante el cual se pudieron sembrar cereales en las latitudes circumpolares de Noruega durante 300 años. En Escocia se cultivaron uvas y hoy Groenlandia, encadenada en los glaciares, era una próspera colonia noruega habitada. También existió la llamada Pequeña Edad de Hielo. En 1438, los lobos del bosque de Bolonia llegaron a las calles de París para salvarse del frío. Y en Rusia, en los años 1600, la nieve en la parte europea del país cayó durante varios años seguidos en el mes de septiembre. Así que sí ha habido cambio climático, lo hay ahora y lo habrá. Los científicos del clima no lo niegan, pero niegan el mito del calentamiento global. El planeta es un sistema excepcionalmente equilibrado. La humanidad prácticamente no afecta a estos procesos. No es la temperatura la que aumenta debido al aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, sino el dióxido de carbono que aumenta porque se ha calentado. Este es un hecho científico, probado como resultado de estudios de núcleos de hielo en la Antártida realizados por especialistas del Instituto de Minería de San Petersburgo. Mientras se perforaba la capa de hielo en la estación Vostok en la Antártida, se midió el contenido de CO2 en las burbujas de aire que se encuentran en la masa de hielo. Las mediciones mostraron que la temperatura cambió primero y solo después de 500 a 600 años la concentración de CO2. ¿Por qué exactamente de 500 a 600 años? Durante este tiempo la capa superior de los océanos del mundo, que contiene 90 veces más dióxido de carbono que la atmósfera, está completamente mezclada. Por cierto, sobre el océano, hay una piedra angular de toda la teoría del clima. Supuestamente los océanos del mundo se están calentando, y esto es lo peor, porque provoca el derretimiento de los glaciares, pero los hechos sugieren lo contrario. Existe un sistema llamado Argo. Consiste de una red de 3.341 boyas con sensores a profundidades de hasta 100 metros, que están conectadas directamente a satélites especiales. Este sistema cubre todos los océanos de la Tierra de manera bastante uniforme. Los sensores muestran una caída generalizada de la temperatura. Pero si el océano es un enorme acumulador y los cambios en él son extremadamente lentos, que son decenas y cientos de años, e incluso si ya ha empezado a enfriarse,
¿De qué calentamiento podemos hablar? Más bien, es el momento de prepararse para el enfriamiento. Y para cerrar el tema de los océanos, he aquí un dato. El dióxido de carbono emitido por la humanidad no es inerte, no se acumula en la atmósfera. La mitad es absorbida por el océano y la otra mitad influye positivamente en la masa verde de las plantas. El CO2 es realmente útil para el planeta. El profesor Frederick Seitz escribió: hay pruebas sólidas de que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera es beneficioso. El aumento de la concentración de CO2 mediante la mejora de la fotosíntesis mejora la productividad agrícola y ayuda a regenerar la masa vegetal en las zonas donde se destruyen los bosques. Existe un parámetro científico denominado área de cobertura foliar continental. Entonces, esta área, según 3 conjuntos independientes de datos satelitales, crecen con un aumento en el dióxido de carbono. Entonces volvamos al enfriamiento. En 2018, los Caimanes en Carolina del Norte se congelaron en hielo. La costa este de América del Norte se ha enfrentado a un invierno feroz. En el sur de Estados Unidos, el frío provocó que las iguanas se congelaran y cayeran de los árboles. El invierno de 2019 se convirtió en uno récord en la historia de Estados Unidos, con heladas por debajo de los 40 grados. En Venecia, Niágara, en el estado de Maine y en Londres, en invierno la situación fue la misma en todas partes. A la solicitud oficial del presidente de Rusia sobre el calentamiento global, la Academia de Ciencias de la Federación de Rusia respondió que no existe una base científica para diagnosticar la naturaleza antropogénica del calentamiento. La Academia de Ciencias de Estados Unidos, dirigiéndose a todos los presidentes, dijo lo mismo. Pero bueno, si las academias de ciencias tanto de Rusia como de Estados Unidos están en contra, ¿quién se beneficia de promover la historia de la humanidad malvada causante del calentamiento del planeta? Desde principios de los años 90, la cúpula mundial ha tenido la idea de crear un mercado de derechos de contaminación por dióxido de carbono. Por supuesto, al fin y al cabo, no hay nada más rentable que el comercio con aire. En diciembre del 97, 159 países firmaron en Japón el llamado Protocolo de Kioto, un documento adicional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. En el 2005, las partes del protocolo aprobaron estos mecanismos, apareciendo las cuotas de negociación en las bolsas de valores. En el primer año de negociación de los créditos de Kioto, en la Unión Europea las cuotas se vendieron por 7.200 millones de euros. Los compradores fueron empresas y estados que excedían las cuotas de contaminación establecidas por el Protocolo de Kioto, y los estados que realmente redujeron las emisiones, incluso las empresas con permisos de emisión excedentes, recibieron créditos de carbono con derecho a revenderlos. Los expertos estiman que este mercado es el más grande del mundo. Su volumen es de aproximadamente $2 billones. En 2006, se estrenó en los Estados Unidos un documental llamado Una verdad incómoda. El mediocre discurso de Al Gore sobre el calentamiento global recibe inmediatamente un fuerte apoyo en la prensa. En noviembre del 2006, este documental de 1 hora y media recaudó más de $20 millones en taquilla. En febrero del 2007 recibió 2 premios Oscar y en octubre, Al Gore y los expertos que participaron en la realización del documental recibieron el Premio Nobel de la Paz. En menos de 6 meses, Al Gore, un jubilado olvidado, gracias a un impulso promovido desde arriba, se convierte en una superestrella mundial, en el principal rostro de la lucha contra el calentamiento global. Ese mismo año, en el 2007, Gore se convirtió en uno de los socios del mayor fondo de capital de riesgo de California y solo 2 años después, en el 2009, empezaron a escribir sobre él como el primer multimillonario verde, porque las inversiones del fondo en energías alternativas recibieron un fuerte apoyo gubernamental. Aún en el 2009, antes de la próxima reunión en Copenhague sobre los temas del calentamiento global, unos hackers publicaron su correspondencia en la red. Aquí se demostró que los datos climáticos estaban siendo tergiversados. Todo lo que no apoyaba la teoría del calentamiento global era destruido. Debido a este gran escándalo, no se firmó el Acuerdo de Copenhague. Decidieron esperar hasta que se olvidara esta revelación y después de un tiempo comenzaron a preparar el Acuerdo de París. Sin embargo, los métodos de manipulación no han cambiado. Voluntarios estadounidenses comprobaron los termómetros de Estados Unidos y resultó que el 90% de ellos estaban situados en lugares con fuentes de calor. En Rusia, por ejemplo, solo se incluyeron en la red global 12 de las 400 estaciones meteorológicas que estaban situadas en grandes ciudades y aeropuertos. No hace falta ser un científico para entender que Moscú es 2 a 3 grados más cálida que en cualquier pueblo cercano a Moscú. El profesor Frederick Singer, jefe del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el más alto responsable en la materia, dijo: la hipótesis de que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana puede considerarse basada en datos falsificados.
El Dr. John Bates, científico destacado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y hombre de reputación absolutamente impecable, dijo que su oficina distorsionó deliberadamente los informes al exagerar el impacto de las influencias antropogénicas en el calentamiento global para influir en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Se gastan más de 150.000 millones de dólares anualmente en el programa para combatir el calentamiento global. Con estos fondos, se lograría solucionar los problemas del desarrollo del tercer mundo, la ecologización de las ciudades y de contaminación por plásticos. Amigos, eso es todo por hoy. Y si no tenemos dinero en efectivo, ¿cómo vamos a pagar en negro? ¿Cómo les pagaremos a los que te hacen chapuzas y que no pueden pagar ni siquiera la cuota de autónomos? ¿Cómo se les pagará a las fuerzas de orden corruptas? ¿Cómo se les pagará a los jueces corruptos? ¿Cómo se les pagará a los políticos corruptos? ¿Cómo se les pagará a las ONGs a las que no se les hacen ningún tipo de auditoría? ¿Cómo pagaremos a los manteros? ¿Cómo pagaremos en los mercadillos? ¿Cómo pagaremos lo que compremos en tiendas y carnicerías de musulmanes e hindúes? ¿Cómo podremos dar limosna a los pobres? ¿Cómo sobornaremos a los sindicatos? ¿Cómo les pagarán los sindicatos a las prostitutas? ¿Cómo les pagarán los sindicatos a los traficantes de cocaína, fiestas, etc.? Mal asunto este de no tendrás nada y serás feliz. 8 predicciones para el mundo en 2030. Primero, no tendrás nada. Y serás feliz. Lo que desees lo alquilarás y te será entregado por un dron. Cuarto, comerás mucha menos carne. Un regalo ocasional, no uno básico por el bien del medio ambiente y nuestra salud. Lo que antes parecía ser un rumor o quizás algo que no llegara nunca a buen puerto, parece que es una realidad. Al dinero en efectivo le pueden quedar muy pocos años de vida y ahora es el Banco Central Europeo quien ya lo dice de esta forma y de esta manera. Es muy importante tener en cuenta la evolución que ha estado teniendo todo lo que implica las compras online, como también ha sido el desarrollo a lo largo de todos estos últimos años, sobre todo desde la pandemia COVID, como podemos observar. Aquí en el primer cuadro de la izquierda podemos ver lo que fueron los pagos mediante tarjeta de crédito y lo que fueron los retiros en el área o en la zona euro de cajeros automáticos. Vemos cómo ha ido decreciendo el uso de los cajeros automáticos para sacar efectivo y cómo también la curva viene ya desde el año 2002 y se ha acrecentado sobre todo a partir de 2015, 2016 y sobre todo en el 2020 y en lo que es a lo largo de 2021 y 2022 el uso de los pagos mediante tarjeta de crédito, o sea, de el no uso de dinero físico. Aquí tenemos en la parte de la derecha lo que se correspondería a Holanda o Países Bajos y Alemania, y vemos también en verde el número de transacciones a lo largo de los últimos años, incluyendo 2020, en efectivo, al mismo tiempo que en Alemania. Recuerdo hace muchos años cuando ya era directamente por parte del banco, del Deutsche Bank, el banco alemán allí, hace más de 15 años, cuando habían dicho de que el dinero en efectivo iba a desaparecer. Está preparando la Reserva Federal también para Estados Unidos y ahora ya es Europa quien lo hace oficial. Aquí tenemos un informe o un extracto de lo que dentro del blog de la página del Banco Central Europeo correspondiente a julio de 2022, en donde dice: la forma en que pagamos se está volviendo cada vez más digital,
para garantizar la estabilidad financiera en esta era digital. Es crucial que todos sigamos teniendo fácil acceso al dinero del Banco Central, que es la base de nuestra moneda. El euro digital puede lograrlo. Y aquí viene algo muy importante. El euro digital, según los investigadores que pudieron concluir después de un informe que se presentó durante este mes de agosto, el euro digital sería la única solución para facilitar una continuación sin problemas del sistema monetario actual. Pero también dicen que en última instancia el efectivo, el dinero en efectivo, posee grandes costos económicos sin beneficios claros, por lo que es, por construcción, no apto para la era digital. Literalmente han dicho que el dinero en efectivo no tiene cabida dentro de la era digital, dentro de lo que va a ser el euro digital. Si Rusia y China estaban preparando del yuan digital de China, que está mucho más avanzado que los proyectos del dólar digital y del euro digital, y que aquí podemos observar cómo efectivamente puede, a lo largo de los próximos años, quizás le lleve más de una década, ya que recordemos que el dólar viene dominando los mercados financieros desde hace aproximadamente unos 60 años y va a llevar tiempo. En este momento el yuan ocupa tan solo un 3% de las reservas frente a casi un 65% que ocupa el dólar estadounidense a nivel mundial, pero sí podría desafiar al comercio internacional a lo largo de esta década, y es lo que predice un experto en fintech en uno de sus artículos publicados ya en el mes de marzo de 2022 para la CNBC. Así que es algo muy importante a tener en cuenta, cuál va a ser realmente el futuro del euro digital y sobre todo cómo va a ir tomando la gente esto de ir abandonando el efectivo. Algo que en su momento parecía algo muy fuera de lo que iba a ser real y que ahora ya está tomando cuerpo dentro del mundo digital. El mundo, sin lugar a dudas, dentro de unos años será muy diferente al que conocimos antes, al que estamos viviendo ahora y muy probablemente al que nuestros hijos y nietos también podrán vivir. Bueno, yo ya os he dicho todo lo que os puedo decir sobre la farsa del euro digital, farsa como la que acabamos de terminar, como la otra falsa pandemia, para ver si éramos suficientemente obedientes. Dicho esto, ahora viene la desaparición de todos los billetes y monedas físicas. El control absoluto del dinero por parte de las haciendas públicas, las sanidades públicas, los organismos que se van a instaurar en Europa para controlar el supuesto consumo de CO2. Por un supuesto calentamiento global que en realidad va a ser un enfriamiento global. Y todos a través del Banco Central Europeo. Ayer compré en Amazon 2 botellas de Colonia con la domiciliación de la tarjeta de débito de mi banco, el Banco de Santander. A los 5 minutos me devolvieron la transacción desde el Banco de Santander con un mensaje: no podemos hacer el pago de la compra de Amazon. Les llamé y les pregunté que por qué. Me contestaron que tenían una nueva normativa por la cual no se aceptaban los pagos por la tarjeta de débito a Amazon. Llevo siendo cliente de Amazon Prime desde hace 8 años, siempre con la misma tarjeta de débito del Banco de Santander. Les contesté a la señorita que estaba pudiendo cometer un delito con esa normativa. Las normativas internas no son leyes, puesto que el propietario de la tarjeta vinculada a mi cuenta y del dinero era yo, y soy yo. Como me estaban grabando, le dije a la señorita que como propietario de la cuenta tal y tal en el Banco de Santander aceptaba todos los cargos de mi tarjeta de débito en compras de Amazon. Y no con estas palabras peso, prácticamente sí. La señorita me contestó
que se la sudaba, que tenían nuevas normativas. Le pregunté entonces, ¿el dinero es mío o es de ustedes? Y me colgó. ¿Por qué? Obviamente porque nuestro dinero ya es de ellos. Lo dicho, no tendrás nada y serás feliz. Y no con más carne de la cuenta, pásate a los gusanos y a la leche de soja, sé vegano por cojones, porque siempre te estarán vigilando desde el Banco Central Europeo, ya sean las transacciones electrónicas que sean, porque eso ellos lo llamarán euro digital, como si fuera una criptomoneda, con todo el descaro del mundo, intentando confundir a la población de que lo que es la simple moneda implantada desde enero de 2002, de que es un sistema bancario en la tecnología blockchain transparente a todos los usuarios, y en que, al contrario, simplemente es una apunte contable digital invisible a la población en el ordenador de un banco, sin absolutamente ningún respaldo tipo oro, plata, diamantes, etc. Metido en ese ordenador simplemente con ceros y unos. Lenguaje binario. A ver si se puede comprender algo viendo el accionariado del Banco de Santander. Larry Fink, dueño y señor del fondo de inversiones BlackRock, posee un 5,92% del capital de este banco. Soros Fund Management, la firma de inversiones del multimillonario George Soros, posee cerca del 7% del capital del banco, lo que compone el núcleo duro del Banco de Santander. No hace falta decir que en la mejor época de Emilio Botín, con sus alianzas, solo consiguió un 5%, y aún así él y los suyos eran los componentes del núcleo duro de la entidad en su época. Tal vez sea que Jeff Bezos, fundador de Amazon, va por su cuenta y que en el año 2017 ocupó el puesto número 1 en la revista Forbes, colocándose como el hombre más rico del mundo. En fortuna personal tenga algún tipo de fricción con sus competidores. El ardua labor de amasar fortunas, ya no sé nada, excepto que la ley solo protege a los poderosos. Entonces, ¿qué es lo que quieren estos amos del mundo? Convencerte de que estos nuevos euros binarios o digitales, que son como los de toda la vida, en realidad, y por arte de magia, son transparentes criptomonedas. Mentira. A eso, además, tenemos que añadir la desaparición completa tanto de las monedas como de los billetes. ¿Qué quedará entonces? Pues dinero convertido en euros y unos depositados en los bancos, dinero que ya no pertenece a ti en cuantito no cumplas obedientemente a la Agenda 2030, porque simplemente tengan nuevas normativas. El tema es muy largo, pero ya no me voy a extender más. El que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no, a la Matrix.